Supone el siguiente escenario: la batalla ha terminado, el ejército romano canta victoria, pero el campo huele a sangre y pólvora. Los estandartes están en alto, los generales se dan palmadas en la espalda, y en medio de esa gloria hay un soldado con el costado perforado, un brazo colgando inútil. Para él, la guerra no ha terminado, apenas ha comenzado. Desde el primer segundo sentimos su agonía, cuerpos destrozados, armas mortales y un imperio que pronto olvidará ese nombre. En este relato te llevaremos al corazón de aquel amanecer sangriento, prometiendo revelar la cruda verdad detrás de los trofeos de guerra. Vas a descubrir el destino de aquellos héroes caídos y silenciados, con vívidas imágenes mentales y datos históricos de fondo. ¿Estás preparado para conocer el futuro que tenían estos valientes guerreros? El legionario llevaba el gladius como la prolongación de su brazo, una espada corta diseñada para clavarse entre costillas y perforar el vientre con precisión brutal. Sus enemigos recibían el golpe letal en silencio, pero si el gladius no mataba al instante, dejaba heridas profundas que nunca sanaban del todo. Tras él venía la lanza o el pilum, estoques pesados que desgarraban carne y hueso, muchas veces partiendo miembros en dos. Cada lanzada quedaba alojada, dificultando su extracción y provocando laceraciones internas que terminarían infectándose. Pero si era un bárbaro el que atacaba, el desenlace podía ser aún peor. Celtas o germanos blandían hachas y mazas arrojadizas capaces de arrancar un brazo entero o aplastar un cráneo como mantequilla. Los romanos sabían muy bien lo que pasaba. Aulo Cornelio Celso, médico de la antigüedad, describió heridas que exceden lo tolerable, vísceras expuestas, fracturas múltiples, rostros desfigurados. Imagina un escudo que cae, una espada curva que alza tu brazo del suelo y lo parte. Estas visiones parecían salidas del infierno. Para los pocos que sobrevivían a la refriega, el sufrimiento apenas comenzaba. Muchos morían días después de la batalla, no por un golpe letal, sino por el enemigo invisible. Una simple herida en tierra infértil se contaminaba rápido, la mezcla de lodo, heces y sangre de otros cuerpos era caldo de cultivo. No había tiempo para esterilizar nada. Los heridos eran transportados en carretas romanas como si fueran sacos de patatas, sin vendas limpias, y cada sacudida convertía su agonía en tortura. Los que aún respiraban en aquel centro de dolor, bajo lienzos manchados de sangre, se enfrentaban a otro combate, contra las infecciones y la gangrena. Los gritos de tormento tapaban los cánticos triunfales de los vencedores. Ante semejante carnicería, Roma necesitó médicos de guerra. Pero sus medici no eran curanderos llenos de compasión como hoy queremos creer. Eran cirujanos de emergencia cuyo único objetivo era mantener vivo al soldado el tiempo justo para seguir peleando. La medicina romana era brutalmente pragmática, el médico de campo aplicaba lo mínimo indispensable. Usaban guineos y vinagre como antiséptico, hojas de mandrágora o corteza de sauce para mitigar el dolor, siguiendo recetas de autores como Celso, Galeno o Dioscórides. Este último escribió en su materia médica tratados llenos de remedios herbales y menciona que el opio y la mandrágora se usaban como potentes anestésicos naturales. También aplicaban miel en las heridas, la miel es limpiadora, abre los poros y arrastra los fluidos, enseñaba Dioscórides, sabiendo que curaba al menos las heridas superficiales. Pero cuando la herida era grave, no existían milagros, solo fuego y hierro. Los médicos cortaban con bisturí y luego cauterizaban las arterias con barras al rojo vivo para detener hemorragias. Se cuenta que los gritos eran tan agónicos que se oían hasta en los generales descansando. Si una herida empezaba a pudrirse, la única solución era la amputación. Imagina una sierra de bronce ruidosa, ganchos de hierro tirando de los tejidos, la copa de vino al soldado que apenas siente el dolor, y aún así grita. Galeno observó que en muchas ocasiones la única decisión posible era la amputación total del miembro afectado. Y aun cortado, sin saber nada de higiene, el soldado podía morir de tétanos o septicemia horas después. El médico romano decidía la vida o muerte, no eran ángeles curadores, sino jueces de quién despertaría al alba y quién no. Aunque la medicina era tosca, los romanos disponían de instrumental sorprendente. A menudo reparaban las heridas de la forma más simple, sondas, ganchos, forceps y bisturíes básicos estaban al alcance del legionario. En un yacimiento en Maltón, Gran Bretaña, recuperaron un kit quirúrgico romano compuesto por forceps, agujas, de hueso y bronce, y ganchos. Estas pinzas de bronce eran capaces de extraer fragmentos óseos o pinchar arterias para detener el sangrado. Incluso se crearon ingeniosos utensilios, existía una especie de cucharilla, el ciatiscus, con orificio para quitar puntas de lanzas dentro de la carne.
Celsus recomendaba dejar las heridas abiertas con lo que llamaban la técnica de las fibulae. Pasaban finos ganchos de metal para que el exceso de fluido saliera. Aún así, cada corte era un juego de ruleta con la muerte. Sobrevivir al combate era solo la mitad de la batalla. El camino hacia la seguridad era una tortura por sí misma. Si el campamento aún estaba lejos, se improvisaban camillas con lanzas y capas. Los heridos eran colgados en carros sin suspensión, tirados por bueyes. Cada bache en las vías romanas les sacudía como látigos de dolor. La logística romana era eficiente, pero no compasiva, dice la historia. Su prioridad era mantener a la legión en movimiento, no preservar el cuerpo maltrecho del soldado. Si la campaña era reciente y el terreno movedizo, muchos no llegaban vivos, morían a medio camino, exhaustos y llenos de fiebre, ignorados entre los surcos de barro y sangre que la historia casi no recuerda. Cuando al fin alcanzaban un campamento base, quizás encontraban un valetudinarium, un hospital militar rudimentario. No era como nuestras salas de trauma, más bien un conjunto de barracones repartidos en secciones, heridas abiertas, fiebres, convalecientes. Estos hospitales de campaña se habían empezado a crear en tiempos de César. De hecho, los romanos fueron pioneros en medicina militar. Ya en el siglo I a.C. existían médicos permanentes y valetudinarios en cada fortificación. Con el imperio llegaron mejoras, se construían hospitales en campamentos permanentes, de planta rectangular con alas comunicadas y patio central. Los restos de un hospital en Housesteads, cerca del muro de Adriano, confirman ese diseño: pasillos circulares, lechos de madera, hasta drenaje básico. Cada hospital podía cuidar apenas al 6 a 10% de los 5.000 legionarios de la guarnición. El resto de heridos quedaba al cuidado improvisado en el campamento mayor o, si empeoraban, regresaba a romanas entradas. A veces, los médicos se desplazaban con la legión para atender emergencias, aunque sin las comodidades de un hospital real. En el valetudinarium el silencio sustituyó el estruendo de la batalla, pero comenzaba otra guerra, la contra las infecciones. Sin antibióticos ni conocimiento de gérmenes, la mayor amenaza dejó de ser la espada enemiga. La gangrena era el verdadero enemigo, advierte el registro histórico. Una simple herida perforante se volvía un foco letal de necrosis. Los tejidos se ennegrecían de putrefacción, un olor nauseabundo anunciaba la muerte antes que la fiebre. El dolor era insoportable, ardía la carne viva, el enfermo temblaba con escalofríos y delirios. Los médicos, impotentes, solo tenían compresas de hierbas a mano. Siguiendo recetas de Dioscórides, empapaban vendas con infusiones de saúco, ruda y ajo en medio de un verdadero laboratorio de desesperanza. A veces estas pociones ayudaban a reducir la hinchazón, pero muchas veces solo retrasaban lo inevitable. Si la infección se propagaba, incluso cortar el miembro no bastaba. Galeno escribió que muchas veces la única salida era la amputación total del miembro infectado. Sin embargo, aun la sierra dorada de los médicos podía firmar la sentencia final: sin asepsia, hasta un miembro cortado provocaba septicemia. La infección no distinguía entre héroes, soldados condecorados y reclutas novatos morían por igual, en camas de madera, ignorados por un imperio que poco podía hacer por ellos. La lucha contra la gangrena no fue épica, no tuvo público ni panegíricos, fue silenciosa, solitaria y cruel. Aunque el cuerpo resistiera, muchas veces la mente no lo hacía. Hay soldados que regresaban sin un rasguño visible, pero con algo adentro irreparable. Lo que hoy diagnosticamos como trastorno de estrés postraumático existía ya en Roma, solo que sin nombre ni piedad. Insomnios eternos, ataques de pánico y rabias incontrolables, fobias sin sentido, eran compañeros silenciosos de muchos veteranos. No pocos quedaban aislados, incapaces de reintegrarse a la familia o la sociedad. Algunos volvían al ejército, no por patriotismo sino por la única realidad segura que conocían. Otros simplemente desaparecían, errantes por desierto, víctimas del suicidio. La cultura romana no tenía comprensión para este sufrimiento invisible, lo llamaba debilidad y falta de virtus. El cronista Tácito, en sus anales, menciona veteranos de Germania que rechazaban toda compañía, rechazaban las fiestas, evitaban a los amigos, ni hablaban de la guerra, como si recordar fuera insoportable. Para ellos, una parte había quedado en el campo de batalla, y la otra vivía atrapada en el pasado. Roma sabía formar soldados invencibles, pero no sabía o no quería aliviar los traumas que dejaba tras de sí. El dolor que no sangraba era invisible para el imperio, y así, esos hombres padecieron en silencio el resto de sus días. El soldado que sobrevivía tenía un destino incierto.
A la Roma imperial le gustaba prometer recompensas, pero solo a unos pocos. La misión honesta era la jubilación dorada. Tras 20 o 25 años de lealtad ininterrumpida, el legionario podía recibir tierra, una pensión vitalicia e incluso la ciudadanía si era extranjero. Centuriones y veteranos orgullosos se retiraban a colonias militares a labrar la tierra que Roma les daba a cambio de décadas de servicio. Sin embargo, la mayoría de los hombres heridos no alcanzaban ese umbral. Los lesionados graves eran licenciados anticipadamente con la missio causaria, una baja por causas médicas que era honorífica en el nombre pero casi inútil en los hechos. En la práctica, esto significaba regresar a casa mutilados sin terrenos, sin pensión estatal y sin salario. Si tenían un hogar, dependían de la caridad de sus parientes o de la buena voluntad de algún comandante. De lo contrario, caían en la pobreza. Los monumentos romanos celebraban las victorias y glorias del imperio, pero jamás esculpieron una estatua de los cuerpos rotos que las hicieron posibles. Existe incluso un tercer destino. Peor que salir herido era volver marcado por la vergüenza. La misión ignominiosa era la expulsión por cobardía o indisciplina, sin derecho alguno. Si un soldado licenciado en miseria perdía el favor de Roma, perdía también toda dignidad pública, le quitaban la pensión, le negaban la tierra y hasta borraban su nombre de los registros. En una sociedad obsesionada con el honor, eso equivalía a la condena más cruenta. Hay inscripciones en Britania que prueban que incluso soldados heridos fueron acusados de deshonor y guardaron esa ignominia hasta la tumba. Para estos hombres, la guerra terminó, pero la lucha por sobrevivir apenas iniciaba. No todos los inválidos quedaron abandonados. El ejército, siempre pragmático, sabía aprovechar lo que podía. Un soldado que perdía un brazo pero aún podía escribir o emitir órdenes podía encontrar un nuevo rol. Muchos exlegiones se convirtieron en escribas del campamento, encargándose de la burocracia de provisiones, contabilidad de sueldos o informes de campaña. Otros se volvían instructores, en lugar de combatir, enseñaban a reclutas jóvenes el arte de la legión, compartiendo lecciones ganadas en sangre. Algunos eran asignados a postes de vigilancia o custodia de depósitos, donde la exigencia física era menor. Bajo emperadores organizados como Trajano o Adriano, había incluso pensiones o cargos menores que servirían como tabla de salvación para un veterano tullido. Pero muchos otros encontraron opciones más oscuras. Los heridos que aún podían empuñar un arma a veces se convertían en mercenarios, alquilando su experiencia al mejor postor, o incluso ingresaban en escuelas de gladiadores para combatir en la arena. Imagina que tu única alternativa para comer fuera luchar por tu vida en el Coliseo. Así le pasó, por ejemplo, a Espiculus, un famoso gladiador de la época de Nerón, quien según algunos registros fue un legionario que prefirió la espada romana a la arena romana. Para muchos, la muerte rápida en la arena era más digna que mendigar. La mayor parte, sin embargo, terminó humillada. Con heridas o amputaciones visibles, acababan pidiendo limosna en las calles de las grandes ciudades. En Roma, Alejandría o Cartago, era común ver veteranos amputados robando a la sombra de los templos. Algunos ni siquiera recibían el reconocimiento de veterano. La burocracia del imperio, cuando existía, solía olvidarlos. A ese extremo llevó Augusto la situación al fundar el Aerarium Militare, un fondo de pensiones financiado por impuestos para veteranos. Al principio fue un avance. Vespasiano reforzó el fondo para cumplir con las deudas del Estado. Pero en tiempos de crisis los gobiernos volvieron a cerrar los ojos. Nerón usó ese dinero en lujos palaciegos, y así mucha gente murió esperando una paga que nunca llegó. Roma había ganado batallas en 3 continentes, derribado reinos y construido ciudades inmortales. Pero detrás de cada triunfo en mármol hay miles de hombres rotos sangrando por un imperio que los trató como herramientas desechables. Esta historia no es de generales ni de estandartes, es de soldados comunes que perdieron piernas, ojos y hermanos, y que regresaron a casa encontrando silencio, indiferencia o miseria. Es la deuda impagada que Roma contrajo con cada uno de ellos. Sobrevivir a la guerra romana era solo el inicio de otra guerra, contra el abandono, el dolor crónico y el olvido. Si esta historia te conmovió y quieres seguir explorando el pasado, no dejes de ver otros vídeos de nuestro canal Portales al Pasado, donde rescatamos historias como esta de los corredores del tiempo. Tu curiosidad es la voz de quienes quedaron atrás.